Ha pasado 30 años desde el 23F. Les estamos preguntando qué estaba haciendo usted el 23 de febrero de 1981. Son muchos los mensajes que estamos recibiendo a través del 25070, pero también de las redes sociales. Alberto Mateos, cuéntanos. Hola Javier. Bueno, pues por ejemplo tenemos a Eduardo Arañó que nos dice: yo tenía 13 años y cuando me disponía a ir al colegio mi madre me dijo que de salir a la calle nada y que hacíamos las maletas y nos marchábamos fuera de España. Nos dice Cipriano Brenes: pues estaba muy cerquita del Congreso, concretamente en una de las calles que da Cibeles, haciendo la inscripción para hacer un curso de energía solar que me pagaba mi empresa. A cada uno le pillaba donde le pillaba. Otro nos dice que tenía 9 años y escuchaba la radio con su madre. Nos dicen también que hoy es el día idóneo para visitar el Museo de la Transición en Cebreros, Ávila. Y nos dicen también, en plan de broma, nos dicen: un 23 de febrero alguien dijo todos al suelo. Años más tarde Zapatero lo consiguió, tiene el país por los suelos. Y luego otra persona nos dice: si me dejáis modernizar las palabras de Tejero en Twitter, hoy serían: se desconecten, coño. Gracias, Alberto. Seguimos esperando tus opiniones. ¿Han averiguado ya cuál es nuestra adivinanza del día? ¿Quién pronunció esa famosa frase que ha pasado a la historia? Ni está, ni se le espera. ¿Quién la pronunció? ¿A quién responde esa silueta oscurecida que les mostramos? ¿Y en qué circunstancias la dijo? Mándennos sus mensajes, porque frases para la historia han quedado muchas a partir de ese 23 de febrero y muchas de ellas las ha recuperado Alfonso Arteseros a través de su España en la memoria. Vamos a recuperar algunos de los testimonios de algunos protagonistas que han tenido ocasión de contarnos cosas de ese 23F. Se decía que Tejero, que si era un loco, me di cuenta de que de loco no tenía absolutamente nada. Que Alfonso Almada, claro que estaba metido en el ajo. Temía que la monarquía pudiera fallar. Él ha sostenido siempre que el rey estaba enterado y dio a entender que lo hacía en nombre del rey. Cuando sube la Guardia Civil y nos pide los carretes metralleta en mano, los compañeros dieron esos carretes. Quito el carrete y cuando viene el Guardia Civil yo meto la mano en mi bolsa de las cámaras y yo le entrego un carrete en blanco. Si Jaime Milans, en vez de quedarse en Valencia, se viene a Madrid, se hace con la corazada, saca la corazada. Y si sale la corazada, no hubiéramos podido hacer nada los que estábamos defendiendo en aquel momento. Cuando era a las 9 de la mañana, cuando sabe perfectamente que la situación está ya cancelada, y sale adelante bajando por las escaleras a pecho descubierto, como Íñigo Cabero hizo, pues disparen si quieren. Ahí sí se pudo producir algo grave, porque se les llamó embusteros y se les llamó terroristas a los guardias civiles. Y ahí se montaron las armas. Yo le preguntaba, en fin, que pretendía, pues voy a decir que me elijan a mí presidente del gobierno. ¿Y qué gobierno va usted a nombrar? Y se me enseñó la lista. Ahí figuraban nombres como Moji Carzot, como Soler Turá, como Fraga Iribarne, para formar un gobierno de concentración nacional que salvase al país del hundimiento de la democracia que hacía aguas por todas partes. El 2 de octubre de 1981 le escribí una carta al general Armada por el sacrificio personal que supuso mi intervención en la noche del 23 de febrero, sin la cual probablemente no estaría hoy procesado. El general Armada se ofreció como presidente de gobierno. Cuando él leyó esta carta, que yo entiendo que merecía una respuesta, no me contestó. Pero sé su comentario al leerla. Dijo: Pardo quiere que me suicide a lo bonzo. A mí me pareció una tristeza de comentario, porque lo que yo le pedía era un sacrificio patriótico, pero para defender a alguien que merecía ser defendido, que era el rey. Son testimonios que forman ya parte de nuestra historia. Santiago, desde el extranjero, ¿cuál era la situación que se veía de la España de entonces? Yo creo que desde el extranjero la imagen que se tenía era, lógicamente, el show que significaba pues un guardia civil pegando tiros dentro del Congreso, ¿no? Digamos que lo que más llamaba la atención no era realmente la situación política, económica, lo que estaba pasando. Hay una frase, antes hablabais de frases, para mí una frase la más característica de todas, y es aquella que decían los militares: es que ni en una guerra nos hubieran matado tantos generales. Es decir, esa era la situación de España, en donde se decía que ni en una guerra nos hubieran matado tantos generales, ¿no? Entonces, yo quiero leer un pequeño extracto de una carta que hizo pública hace 2 años el sacerdote Ramón Tejero, que es hijo de Antonio Tejero, efectivamente. Él es sacerdote parroquiano. Hizo público una carta que realmente se publicó en muy poquitos sitios, creo que solamente en ABC, pero en los demás medios fue censurada,
porque cuenta lo que hicieron esa mañana y para mí es muy significativo, ¿no? A la hora de entender si Tejero entró, porque de repente, como se ha dicho aquí, pues es que se volvió loco. Bueno, aquella mañana del 23 de febrero acompañé a mi padre a la celebración de la Eucaristía en la capilla que hay frente a la Dirección General de la Guardia Civil. Momentos de silencio, de oración profunda, de contemplación sincera de un hombre creyente que sabía cuál era su deber, que conocía las órdenes recibidas y que no quería por nada del mundo manchar sus manos de sangre como así fue. Es decir, eso fue lo que ocurrió por la mañana en la vida de Tejero, ¿no? Yo creo que esto es importante destacarlo, está escrito por un sacerdote, además de su hijo, porque yo creo que nos escenifica muy bien que efectivamente todo esto ya venía programado, ya estaba montado, se sabía lo que había que hacer y este hombre decidió ir a misa ese mismo día por la mañana, ¿no? Es decir, no estamos hablando de un exaltado. A mí me llama mucho la atención algunos titulares de prensa del domingo, que yo creo que han sido consecuencias del libro de Jesús Palacios, que yo sinceramente recomiendo porque creo que es la clave, es decir, aquí está la clave de todo, ya no hay que rebuscar nada más, ¿no? Y porque os habéis fijado, este domingo diferentes portadas, diferentes periódicos, pues han vuelto como a intentar otra vez confundir, sacar nombres ya olvidados, que si el elefante blanco ahora resulta que era el teniente general de Santiago, que si no sé qué abogado ha salido diciendo después de 30 años que Tejero le dijo que él iba a Zarzuela porque a él no le borboneaba. Es decir, yo creo que a raíz de la publicación del libro de Jesús Palacio, en donde ya queda claro los elefantes blancos, las X y las Y, yo creo que ha habido un pequeño intento por parte de cierta prensa de volver a confundir un poco y bueno, han sacado ciertas cosas que yo creo que ya después de 30 años me parece realmente absurdo, ¿no? Volver otra vez a confundir a la gente con oí decir a Tejero que si Zarzuela, que si lo otro. Yo creo que la cosa ya está. No es absurdo, Santiago, es como decía José Javier Esparza, es mantener el mito de la verdad oficial que se ha consagrado a lo largo de estos 30 años y que no admite la más mínima apelación, de ahí el valor del Dando Caña de hoy, que aporta visiones nuevas, visiones diferentes y argumentos distintos a los de la verdad oficial, el mito que decía José Javier Esparza, que se ha consagrado a lo largo de 30 años de un periodismo falsario respecto a la situación, a la crónica de la situación. Un periodismo dedicado a consagrar la figura del monarca para legitimarlo a partir del 23 de febrero de 1981, porque el monarca viene de la ley de sucesión franquista. Había que legitimarlo y el rey encuentra su legitimidad como el padre de la democracia, esa frase tan estúpida y tan repetida por la progresía de que nos sacó a los tanques de la sopa. Bueno, sobre eso habría mucho que hablar, que nos sacó a los tanques de la sopa, porque, como antes referían Jesús Palacios y José Javier Esparza, no podemos juzgar los hechos con ese defecto tan al uso que es la ucronía. El cronocentrismo, el juzgar hechos de hace 30 años con la mentalidad de 30 años después. España estaba rota, España estaba destrozada, no solo económicamente. El golpe trataba primero de conseguir acabar con la organización terrorista ETA. Javier Algarra apuntaba esos años de plomo. Salíamos a una media de 90-100 muertos al año. No había semana. Yo entonces tenía 24 años, llevaba ya 6 de ejercicio del periodismo en activo. No había semana, Jesús Palacios exactamente igual, somos más o menos de la misma quinta, no había semana, él y yo hemos cubierto asesinatos de generales, de coroneles, de tenientes generales, de magistrados, de almirantes, de vicealmirantes, de capitanes de navío. Todas las semanas había un atentado brutal de ETA. Se trataba de acabar con la organización terrorista ETA y de embridar el proceso de desmadre autonómico que ya hace 30 años se vislumbraba como un proceso que nos iba a conducir a donde hoy estamos, curiosamente. Y unos asesinatos, yo quiero completar lo que dice Eduardo, porque nadie lo va a decir estos días, pero yo creo que hay que recordarlo y que es de justicia. Unos asesinatos que se saldaban invariablemente con la salida por la puerta de atrás de los féretros
y a los 3 días con una información en Diario 16 o en El País francamente hostil contra cualquier aspecto de la vida militar. Porque quiero recordar que en aquellos días, si un soldado se emborrachaba en una cantina, era portada de Nacional del periódico. Sí. Si un legionario en Fuerteventura se le iba la mano con alguien, era página entera del País ese día. Es decir, había una hostilidad manifiesta hacia lo militar, que por cierto no desapareció después del golpe. Y José Javier recuerda que en aquellos tiempos a los militares, cuando asesinaban a un militar, se consideraba que le entran el sueldo porque es el enemigo de esos terroristas. Tuvieron que pasar muchos años para que asumiéramos el terrorismo como una plaga y una lacra contra todos nosotros. Muchísimos. Hubo creo que la cifra exacta son 452 asesinados, varios centenares, miles de víctimas, de heridos y estragos terribles a lo largo de estos 3 años, 1978, 79 y 80, ¿no? Pero, bueno, Santiago ha dicho una cosa que es absolutamente verdad. 30 años después, en donde se han podido ir investigando cosas diferentes, nuevas, buscando otros perfiles de esta historia oral, porque los documentos, si están bien guardados, y si hay cintas grabadas, están también muy celosamente ocultas, en donde se podría conocer con bastante precisión las conversaciones, los detalles de la operación esta especial, ¿verdad? Pero volvemos a asistir un poco en este repaso del 30 aniversario a lo políticamente correcto. Sí, es decir, a ese ejercicio y escenario de la confusión, en donde tiene que quedar establecido, es decir, que los partidos políticos, nadie, ni por supuesto el Partido Socialista, quiso hacer ninguna revisión, investigación interna, sino que se pusieron a mirar de lado, sellaron la boca sobre sus responsabilidades y complicaciones, que era una de las partes importantísimas y principales de quienes eran la trama civil de la operación, del golpe del 23 de febrero, con Felipe González a la cabeza, ¿verdad? Porque él es el que avala el gobierno de concentración nacional y al general Armada para presidirlo, y él de vicepresidente de gobierno. Y luego, bueno, pues había muchos escenarios, en fin, José Javier ha hablado de cómo estaba la situación en ese periodo, en ese tiempo, ¿no? Pero es que había un cerco, acoso y derribo sobre Adolfo Suárez, en el que el principal protagonista del mismo era el monarca, era el rey. Y la INA, con las declaraciones de estos días, ha venido a confirmarlo, por cierto. Es decir, claro, el rey, muy en primer lugar, estaba ya no borboneando, no, estaba masacrando a su presidente. Ahora entramos en detalles acerca de lo que fue el 23F. Hemos analizado ligeramente, someramente, cómo estaba la situación en esos tiempos, hace 30 años, donde había ya un cierto clamor popular, mientras sonaba ese rumor de sables que estaba llamando a que alguien hiciera algo. Hemos pedido opiniones a diversos periodistas de esta casa. Vamos a escuchar lo que nos puede decir en un día como hoy Xavier Horcajo. Tampoco se me olvidará nunca. Yo el 23F estaba a esa hora en la Capitanía General de Barcelona, en el despacho del entonces coronel, luego general Francisco López de Sepúlveda, haciéndole algunas preguntas sobre los Persings. Los Persings eran unos misiles que entonces nos traían de cabeza a los periodistas, y procurábamos recabar información de aquellos militares que tenían acceso a las capacidades del misil. El entonces coronel se levantó y me pidió que le excusara, que tenía una reunión urgente. Yo salí a la calle, no sabía todavía lo que había pasado. Bueno, volví a mi casa y en mi casa me enteré de lo que estaba pasando en el Congreso de los Diputados. En esa circunstancia estaba Horcajo informándose sobre los Pershing. ¿Y cómo estaba Josep María Francàs? También le hemos preguntado. Ahí, vamos. Yo en aquel momento acababa de terminar la carrera de periodismo y estaba preparando una tesina, y curiosamente me faltaban solo 2 semanas para empezar la mili, el antiguo servicio militar, en el Centro de Instrucción de Reclutas de Zaragoza, donde, por cierto, una vez que llegué encontré un ambiente muy tranquilo cuando ya había ocurrido el golpe. Era consciente de que era un momento histórico. Yo tenía entonces compañeros en el desaparecido Diario 16, algunos de los cuales me contaron aquella experiencia tan impactante. Bueno, no era Josep María Francàs, Alfonso Vasallo. Iremos pasando revista también a otras opiniones acerca de cómo vivieron el 23F. Entremos en detalle.